Teléfono 4-305-1364, celular 156-909-8783. Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nuestros lectores, pueden hacerlo llamando al 4372-2841, al 4372-3061, también a nuestro correo electrónico que es generacionabierta@hotmail.com, al Facebook de Generación Abierta y también al Twitter, ¿no es cierto, Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es. ¿Hay Twitter también? Tenemos Twitter, Generación Abierta, primero. Primero saludar a todos nuestros oyentes. ¿Por qué? A ver. Porque es el Día de la Poesía. Día Internacional de la Poesía. Muy Eso bien. también, Día Internacional, traje un poema para leer. Segundo, bueno, por todos los mensajes que, como bien decís vos, hemos recibido por diferentes medios. Y bueno, y una alegría de compartir este programa que va a ser un programa nutrido con mucha información y reflexión. Reflexión. Y vamos a comenzar con la reflexión porque vamos a ir a encontrarnos con Adriana Gaspar, quien nos va a hablar sobre una mujer que hizo historia. Otra de las tantas que ha hecho historia, en este caso en las artes visuales. Adelante, Aníbal, por favor. Estamos con Adriana Gaspar, vamos a retomar el diálogo para conversar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, hoy en el mes de que recordamos a aquellas gran luchadoras, a aquellas mujeres, vamos a hablar de una artista mujer muy importante para su época y muy importante además a lo largo del tiempo, ¿no? De Hannah Hodge. Una artista que formó parte de una de las vanguardias más transgresoras y de más valor para lo que fue el siglo XX y este siglo XXI, como fue el dadaísmo. Una artista que nace en Alemania en 1889 y muere en 1978. En sus producciones encontramos un álbum de imágenes fotográficas de periódicos, de revistas. ¿Por qué? Porque fue el material que el artista utilizó, material muy valioso para hacer sus collages. No nos olvidemos que el collage y el fotomontaje fueron una de las herramientas, uno de los lenguajes, de las disciplinas, podríamos decir, para la época, en la que más se destacó la parte de artes visuales en la vanguardia dada.
y fue una de las primeras que utilizó la técnica del fotomontaje. Estamos hablando de las primeras 2 décadas del siglo XX. Estamos hablando de 1917. Claro. Ella integró el Dada berlinés, que fue el más politizado de todos. Sabemos que el dadaísmo nace en Zúrich, en el Café Voltaire, y bueno, ella integró el Dada berlinés, una estética que fue realmente muy politizada, una artista muy reaccionaria, pionera de todas las técnicas vanguardistas Dada. Se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones artísticas a todas las disciplinas de la época, ¿no? Desafiar y burlarse del artista burgués y de ese arte burgués en ese contexto de la sociedad burguesa a la que Dada realmente tanto desafiaba, ¿no es cierto? La representación de la mujer la vemos bastante, la imagen de la mujer en las producciones de esta artista. Ella denunciaba permanentemente a la sociedad misógina y machista de aquella época. Abordó temáticas desafiantes y transgresoras también. No nos olvidemos que estamos en un marco de una sociedad totalmente burguesa, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando de 1917, 1918, 1919. Estamos hablando también de entreguerras, que eso creo que también es importante destacar. La androginia y la confusión de sexos es una de las temáticas que atraviesan sus obras, siempre con temas transgresores y desafiantes, ¿no? En la que ponía realmente a la mujer en otro lugar y no en ese lugar de los mandatos por la que atravesaba la mujer de aquel momento, ¿no? Y quizás de muchas décadas también después. Ella extraía imágenes de revistas contemporáneas, pero sus obras tenían mucho contenido. O sea, no utilizaba estas imágenes fotográficas sacadas de revistas o periódicos con un fin propagandístico, al contrario, realmente había todo un mensaje puesto desde su activismo político como feminista y activismo desde lo que es la vanguardia dadaísta, ¿no es cierto? Repetí bien el apellido de ella porque seguramente tenemos oyentes que nos están escuchando y que van a tener interés en ir a internet y poder ver obras de esta artista, ¿no es cierto? Hannah Hodge. ¿Y se escribe? Y se escribe H-O-C-H. Perfecto. H-O-C-H. Y repito, nació en 1889 y muere en 1978. Podemos hablar de una larga vida, ¿no es cierto? Seguro. Para la época. Estaba pensando, fotomontaje en estas primeras 2 décadas del siglo XX, realmente, qué antecedente, ¿no? Es que ya el lenguaje, no solo la temática, la técnica fue muy transgresora. Claro. Digamos como que hay distintas series que componen su obra de fotomontaje, ¿no? También fue artista, o sea, también ella realizó trabajos en óleo, o sea, no se destacó solo en su labor de fotógrafa, sino también de artista plástica. Visual. Lo que hoy podemos hablar de un artista visual. Antes se hablaba más de artista plástica. En otras de sus series podemos observar... Algún día sería bueno que establezca la diferencia. Por supuesto, que yo creo que, como para hacer una síntesis, después otro día abordamos el tema, tiene que ver con los cambios de época, como de pronto encerrar la labor de un profesional. Otra de sus series, de los collages, encontramos de pronto imágenes inconexas, justapuestas, que de pronto hablan de otro desafío, imágenes inconexas figurativas e imágenes que también abordaban una forma más abstracta, por así decirlo. Y otros de los collages, que esto me pareció muy interesante, ella incorporaba puntillas y materiales, soportes que tenían que ver con la costura, con ese mandato al que un poco estaba sometida la mujer. En realidad eran materiales que ella reciclaba de la editorial
donde trabajaba, en la que se encargaba del diseño de bordado y de tejido. Pero yo un poco lo que me quedé pensando y lo que dejo pensando a los oyentes, Luis, que quizás en estos collages donde ella incorpora materiales de costura y puntillas, si no estamos ante el antecedente de lo que hoy en el arte contemporáneo se está trabajando tanto del arte textil. Ajá. Me parece que podemos pensar en por qué no en esta artista tan transgresora para su época, una activista, una artista con muchísimo contenido y de mucho valor su obra, estableció los orígenes del arte textil. Es una pregunta que yo te dejo a vos, le dejo a los integrantes de Generación Abierta en Radio y se la dejo a los oyentes. Me parece muy bien, Adriana. Nos dejas pensando. Los dejo pensando. Bueno, muy interesante y nos reencontramos la semana próxima. Hasta la próxima semana. Bueno, escuchamos a Adriana Gaspar. ¿Qué tenés para comentar, Nora, de lo que comentaba Adriana, de esta artista visual de la época dadaísta? Bueno, como todas las mujeres siempre nos anticipamos, algunas quedamos a veces calladas en el tiempo, pero bueno, por suerte la rescata Adriana y muestra todo este avance con respecto no solo a la fotografía, fotomontaje, ¿no?, que ya habíamos visto otras artistas como Stern, pero bueno, interesante también esto de la transgresión acerca de los mandatos de la época y bueno, y pensar del arte textil con esto que nos da esta pregunta. Así es. Así que está abierto. Agradecemos los saludos de Ernesto Costa Perazo, Romy Calvo, Piero de Vicari, Cristina Pizarro, Irene Saba, Paco Rizzo, compañero nuestro de Café Antonio Liberti, Horacio Laitano, nuestra amiga Alicia de Gistani, Roberto Fiorenza, músico, María de Alessandro, Lucía Di Carlo y Elena Barile. Un abrazo para todos ellos. Entre ellos también tenemos saludos de Patricia Luz, de Cristina Rando, de Alicia Vivacqua, bueno, acá no me salen todos los saluditos que en Facebook porque se me traba, pero bueno, a todos aquellos que han escrito, muchas gracias y los vamos a ir nombrando de a poco. Muy bien, y lo tenemos acá a nuestro amigo, compañero de Generación Abierta, Paco Pepe Díaz Alejo. Ya estuviste hace muy poquito también acá en el programa, pero hoy que hace 2 semanas o menos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás, Paco? Estoy bastante bien, bastante bien. Bueno, habíamos quedado ese día, vos no habías podido venir, Nora, que venga Paco para contarle un poco a nuestros oyentes la nota que él realizara para este último número de Generación Abierta de reciente aparición. Así es, Paco. Es una nota que, viste, que ya has recibido varios comentarios en el café, te lo han hecho, en el café, a hablar del Café Antonio Liberti, que estuvimos el viernes pasado a las 19 horas, como los primeros y terceros viernes, café literario. Allí muchos escritores han hablado de tu nota, que les ha gustado mucho. Bueno, me alegro que les haya gustado. Un poco, ¿cómo la armaste? Bueno, yo la armé en el mes de agosto, pensando, bueno, es un buen momento para que pueda salir esta nota, y hoy, Día de los Poetas, va muy bien porque habla de poetas, habla de muchos poetas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, habla de Álvaro Mutis, de Miguel Hernández, de Pier Paolo Pasolini, que tiene importante trabajo en poesía, de Antonio Machado, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti. Hablamos un poco de todos ellos. Una linda selección, que están todos relacionados, ¿no es cierto? Porque tus artículos, uno dice, ¿cómo pueden aparecer tantos personajes? Porque todo se relaciona. Sí. Tenemos la necesidad de
clasificar en cada casilla una cosa y ponerla ahí, y en otra, y otra, para poder entendernos. Pero luego creemos que no tienen relación una con la otra, y eso no es así. Todo se relaciona con todo. Está bueno eso, porque eso es lo que da una nota justamente, no la información de cada uno por separado. Claro, lo único que no es cierto es que las cosas sean separadas y clasificables, casilla 1, casilla 2, casilla 3, y la 1 no tiene nada que ver con la 3 ni con la 4 y mucho menos con la 17. Todo tiene que ver con todo. Está bien, y eso que sos ingeniero, ¿eh? Porque los ingenieros a veces se encasillan, ¿o no? Yo creo que se encasillan hasta las cucarachas. Pobres cucarachas y los microbios y todo va encasillado, es decir, todo va encasillado y todo, pero hay que tratar de desencasillarse un poco. Muy bien, muy bien. Y acá los unió el mes de agosto del 2016 porque era el 80 aniversario de la muerte de Federico García Lorca. Creo que fue un 18 de agosto, no lo sé. Algo de eso hablaba Miguel Hernández en una de sus elegías que hizo, ¿no? Dice: Federico García hasta ayer se llamó, polvo se llama, ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grana. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que yo soy de los que gozan una muerte diaria. Eso decía Miguel Hernández, con quien la relación databa de 3 o 4 años antes, cuando Miguel Hernández fue de sus tierras de Orihuela a Madrid a relacionarse con muchos poetas, incluido Neruda, incluido Vicente Aleixandre, que son los dos que mejor le recibieron y le acogieron ahí. Después los otros vieron que había un individuo allí que no tenía la formación de ellos, como el caso de Federico García Lorca o en el caso de Rafael Alberti, que tenían una formación académica importante. Pero bueno, se salvó eso, ¿no? Sin embargo, en 1936, justo en el año en que moría García Lorca, Antonio Machado decía: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron cuando la luz asomaba a Federico. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Bueno, esto es lo que los ha ido relacionando y un poco porque entre las muchas noticias que se publicaron una semana antes de que se cumplieran los 80 años del asesinato de Federico García Lorca en Granada, en un medio de información encontramos una nota basada en un informe policial de julio de 1965, o sea, 29 años después de la muerte de García Lorca, que corroboraba la ejecución de Lorca por las autoridades franquistas. En el informe se le acusaba de ser socialista, amigo de Fernando de los Ríos, masón, perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, y
le atribuía prácticas de homosexualismo y aberración. Entonces eso me sirve para relacionarlo con algo que también había pasado en julio-agosto en la Filmoteca Nacional de España, en Madrid. Se proyectó una película que Federico Bruno dirigió en 2013 y que se llamaba Pasolini, la verità nascosta, Pasolini, la verdad escondida. En esa película Federico Bruno realiza o reconstruye el último año de vida de Pier Paolo Pasolini, en el que él se volcó al escribir el libro Petróleo, que quedó inconcluso. Y el hilo de la narración es la denuncia que hace Pasolini con Petróleo, con un espíritu claramente subversivo y crítico con la derecha económica italiana y su estrategia de presión criminal. Pero al igual que a García Lorca se le acusaba de prácticas contrarias a la moral y las buenas costumbres, y se buscaron causas del crimen en sus malas costumbres y culpables del asesinato en seres marginados. Y sin embargo, en ese 80º aniversario de la muerte de Federico García Lorca, encuadran muy bien las poetas del poeta de quien hablé antes, de Antonio Machado: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de darte el corazón. Eso lo escribió Machado en 1912, encuadraba perfectamente en 1936 y aún después, inclusive hasta enero de 1939, cuando murió Machado en Francia, exiliado. En fin, no es un obituario la crónica, pero todo se va relacionando. Aparte, muy interesante. Es interesante las notas de Generación Abierta, que no pasan, digamos, con el tiempo, sino que las notas son reflexivas. Y bueno, vos hiciste en esta nota un pantallazo y relacionaste estos poetas, y realmente muy bien elegido el día para homenajear a la poesía. Así es. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Nos acompaña en el día de hoy un grupo mítico que lleva 50 años de actividad musical ininterrumpida. Así Me refiero a Los Jaivas, una banda chilena destacada por la combinación de rock progresivo con ritmos folclóricos, junto con la incorporación de instrumentos y ritmos latinoamericanos, especialmente chilenos. El grupo se forma, ¿sabes, Nora?, en Viña del Mar en el año 1963. Sí. Es, bueno, considerado uno de los grupos más importantes e influyentes de Chile y el resto de Sudamérica. Así es, con una música particular y una ideología que trascendió las fronteras. Así es. Yo tuve la oportunidad de verlo en la década del 70, creo que fue en el 75, 76. Lo vimos con algunos amigos era un cine que estaba por la zona de Belgrano, creo que ya no está más, y fue una noche bastante complicada, porque en un momento que los Jaivas estaban actuando, entró la policía, y de pronto estábamos todos escuchando, los músicos que no sabían, y la policía corriendo a una persona dentro del cine. ¡Qué bárbaro! Bueno... Bueno, cosas que pasaban en aquellos años. ¿En qué año fue eso? Y calculo que habrá sido 75-76. Que canten los Jaivas acá también había sido, claro, un tema. Sí, claro, ellos habían tenido que salir de Chile también, ¿no? Claro. Por los problemas en Chile. Bueno, vamos a escuchar de los Jaivas esta canción que se llama Canción al Sur. Le vamos a pedir a Aníbal que nos acerque la música. Adelante. Dulzura
dulzura mía, como una luna por la garganta quiere salir, quiere brotar como canción, tanta ansiedad, como el murmullo también se va. Siento el arrullo de tu calor, noches y luces traen la voz del firmamento. La cordillera alta me espera sobre las nubes, fuera el aliento sobre las nubes, fuera el aliento. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos damos cuenta de que hay otras personas a las que tenemos que respetar. Ya sea en auto, moto o bicicleta, miremos antes de cruzar una esquina y démosle el paso a los peatones. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Para qué sirve el profesor? ¿Para qué sirve? Sí.
y para varias cosas, ¿no? ¿Así? Hacer pensar, transmitir conocimiento. Me parece bien lo que decís. Esta pregunta se la hizo, se habrán hecho muchas personas, pero entre ellas Umberto Eco allá en los años 2007. En realidad se la hizo un alumno a un profesor, diciéndole ¿para qué sirve el profesor en la época de la internet? Si es necesario o no. Quizás en ese momento fue tomado como una provocación esta pregunta a un profesor. Sabemos que Umberto Eco, bueno, fue filósofo, investigador, nació en Italia en 1932 y murió en 2016. Se hace esta pregunta y él piensa que en realidad en la época de sus padres quizás la escuela era la que brindaba la información, o sea, brindaba datos históricos, no se hablaba de mapas y de lugares diferentes a través de ciertos mapas sin el conocimiento de la visualización, ¿no? Uno imaginaba estos lugares y escuchaba y aprendía atentamente estos datos que los ofrecían los profesores. Con el tiempo nos dice que la radio y la televisión fue como cambiando esta historia, que ya no solo los datos, uno veía películas, podía observar de repente los fiordos en la televisión, los fiordos noruegos, aquellos lugares donde nos hablaban quizás de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces los medios de comunicación, tanto como la radio y la televisión, también nos ofrecía este conocimiento que ofrecía la escuela en un momento dado. Pero bueno, aparece Internet y aparece la computación y aparece todo este tema acerca de por qué es importante todavía enseñar en las escuelas, en las instituciones, ya que toda esta información la está dando, ¿no es cierto?, Internet. ¿Y qué te parece que contestó o reflexionó? Porque nosotros siempre lo venimos hablando justamente, y por eso lo traje, porque es un tema que lo tocamos, lo analizamos, y bueno, ya que me llegó este libro muy bello que es de Umberto Eco, De la estupidez a la locura, es Crónicas para el futuro que nos espera, y comencé a leerlo, me pareció interesante también traer la palabra de él, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? ¿Querés decir algo al respecto? No, te escucho. Lo que hace que una clase sea buena clase no es que en ella se aprendan fechas y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que ocurre fuera de ella. Es cierto que lo que ocurre, por ejemplo, en Irak, nos lo dice la televisión, pero que ocurre siempre allí desde los tiempos de la civilización mesopotámica y no en Groenlandia, solo nos los puede explicar la escuela. Y así va hablando. Los medios de comunicación nos dan muchas informaciones y nos transmite incluso valores, pero la escuela debería saber debatir sobre el modo en que nos los transmiten y valorar el tono y la fuerza argumentativa que se utilizan en el papel impreso y en la televisión. Y luego hay que comprobar las informaciones transmitidas por los medios, por ejemplo, si ese profesor puede corregir los errores que pueda haber en un medio o puede analizar esa información. Nosotros estamos acostumbrados a que los medios, ¿no?, a consumir quizás información, pero no estamos acostumbrados a analizar, y la escuela, el profesor, y esto como vos hiciste de comparar, poder articular diferentes... Y lamentablemente estamos acostumbrados a recibir la información de los medios que no son afines, de los que piensan como nosotros pensamos, y eso está muy mal. Hay que escuchar la información de ambas partes
Para poder confrontar. Para poder ¿no? confrontar. Sacar una Lamentablemente ambas partes no son dos, son muchas más que dos. Otros no tienen ni voz. Y lo bueno que tiene el profesor y esa respuesta de Humberto Eco es decir, pongan la cabeza en funcionamiento, no acepten como la única verdad la que están viendo o escuchando ahora, ¿no? Así es, Paco. Y esto es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Que también el profesor debe saber enseñar a buscar, a filtrar información, Claro. a seleccionar, a aceptar o rechazar ciertas informaciones que da Y Internet. poner en el aula o donde sea el lugar diversas opiniones de diversos alumnos que no estarán de acuerdo unos con los otros, pero que no por eso tienen que matarse, sino más bien dialogar y explicar a unos a otros por qué piensan de una forma, aunque no estén de acuerdo entre ellos o entre ellas. Claro. Eso Una es lo bueno, es el democracia diálogo, áulica, digamos, ¿no? Una participación. un respeto y no una intolerancia. Claro, claro, poder respetar la opinión del otro. Respetar la opinión del otro, a lo mejor poniendo en duda la opinión de aquello que nos gusta escuchar y de aquella verdad que viene por la vía que más nos gusta. Este es en tal lugar, no. Eso es interesante. Bueno, él va planteando, son pequeños artículos que nos brindan este libro acerca también como de la estupidez en este momento, ¿no? También habla del fango con respecto a la comunicación, con respecto a lo que se consume desde la intimidad de las personas, ¿no? Como que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la intimidad de la persona que a nadie le tendría que interesar nada más que a la persona. Claro, pero eso interesa muy bien para que la persona que está viendo la intimidad de otras personas diga, viste lo que pasa allá, es peor, mira, eso sí que es grave, no lo que nos pasa a nosotros. Entonces se pone en el otro, total, mira lo que pasa ahí, bueno, no, acá estamos mal, pero no tanto, no sé qué. Y Eso sí, es lo peor. y aparte es como que de repente eso también se naturaliza, ¿no? Hablar del otro y de lo que hace el otro. Claro, pero no de lo que hace uno. Claro. Cuando Y son, si no, sí. y a veces también como ese minuto de fama lo quiere tener todo el mundo a costa de cualquier cosa de lo que hace, y eso también es terrible. Sí, se le otorga esa fama. Es porque vos ves que en la televisión a cualquiera se le otorga un minuto de fama, porque vemos... Entonces no hay que ver televisión. No, no, yo pensaba mientras leía... O seleccionar. O seleccionar o ver televisión una y otra. Claro, yo pensaba La que nos gusta y la que no nos gusta. cómo fue cambiando, ¿no? Porque cuando Humberto Eco habla de cómo él fue aprendiendo con respecto a sus padres, que fue la forma diferente, y también fue a través de la televisión y de la radio, nosotros podríamos decir ahora, estamos aprendiendo a través de la televisión y la radio como se aprendía, qué sé yo, en los años 60, 70, o es verdad, se vulgarizó la televisión y la radio y aprendemos más quizás leyendo de internet, Bueno, para hablar de medios. La radio deja un poquitito más grados de libertad que la televisión. Para pensar. Para lo que sea, porque la televisión obliga a estar viendo lo que uno está escuchando, claro. La imagen, y entonces si estás viendo esa imagen no vas a poder hacer otra cosa. La radio entra, aunque estés haciendo otra cosa, y te deja un poco más de libertad, ¿no? ¿Vos La radio uno la lleva donde esté, eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Me acuerdo Sí. cuando vos estabas en España Sí, y estabas en la parada de un colectivo Sí, y después sí, nos sí. contabas que estabas escuchando el programa. claro, ¿no? Si esas son las partes buenas, es decir, las partes excelentes de la tecnología, poder escuchar ahora por internet esto en España o en Hong Kong o en Miami o donde sea, o en Hudson o Hudson, depende
quien lo pronuncie. Será Hudson para los que viven en provincia de Buenos Aires y son muy cultos, y será Hudson para los que viven al lado de Berazategui y no saben muy bien por qué Hudson y no Hudson. Lo único que saben es que el tren ya no anda entre Constitución y Citibel, ¿no? Y está cortado. O por lo menos eso es lo que un medio de información ha dicho. Sí, escribió y yo lo leí ayer. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Claudia Anchil, que es poeta, gestora cultural, y vamos a charlar un poquito sobre un proyecto que ella estaba llevando a cabo, pero tenemos problemas con la línea, da permanentemente ocupada. Bueno, yo mientras viene la línea, y ahora sin que me digan, le voy a dar la palabra a Álvaro Mutis, que decía: a la vuelta de la esquina un ángel invisible espera, una vaga niebla, un espectro desvaído te dirá algunas palabras del pasado. Como agua de acequia, el tiempo cava en ti su arduo trabajo de días y semanas, de años sin nombre ni recuerdo. A la vuelta de la esquina te seguirá esperando vanamente ese que no fuiste, ese que murió de tanto ser tú mismo lo que eres. Ni la más leve sospecha ni la más leve sombra te indica lo que pudiera haber sido ese encuentro, y sin embargo allí estaba la clave de tu breve dicha sobre la tierra. Bueno, esa reflexión de Mutis también creo que es interesante. Sí, quería dejar un saludo para la licenciada Nora. Mi nombre es Oscar de Caballito. Gracias. Admirador, Nora. ¿Qué tal? Qué bien, que aparezcan varios. Bueno, gracias Oscar de Caballito por el saludo. Bueno, vamos a ir a otro tema con el grupo Los Jaivas. Adelante, Aníbal.
por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos damos cuenta de que hay otras personas a las que tenemos que respetar. Ya sea en auto, moto o bicicleta, miremos antes de cruzar una esquina y démosle el paso a los peatones. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. A las 9 de la noche hoy el grupo Rock Argento en Notorious, Callao 966, ciclo Arte en Parte, organizado por los artistas anfitriones que son Luz Graciano, Oscar Mangioni y nuestro amigo Oscar La Higuera en piano y arreglos. La voz que escuchamos es de una joven y talentosa cantante que se llama Lu Ramos y nos comenta La Higuera que este es un ciclo que va a continuar todos los martes a las 21 horas, está pautado también el mes de abril. La semana pasada iniciaron con una figura emblemática de rock nacional como lo es Lito Nebbia y hoy continúan con el grupo Rock Argento. Seguiremos comentando sucesivamente las próximas actuaciones de los músicos que La Higuera, Oscar Mangioni y Luz Graciano van comentando, van organizando, mientras nos deleitamos escuchando a Lu Ramos. Las luces de la ciudad guarecen la alegría de la noche. Es difícil no sentir el misterio del banquete. Se celebra la palabra, convocan los amigos. Danzan los ángeles en el flujo y reflujo de las mareas. Los poetas se aproximan a la eternidad. Poema al encuentro del libro Pretextos de la Oscuridad de Nora Patricia Nardo, celebrando hoy el Día Internacional de la Poesía. El Día de la Poesía tendría que ser todos los días, ¿no? Porque realmente la poesía es tan importante, ¿no? No solamente hablamos de poesía de un verso poético, hablamos de todo lo que impregna la poesía en tantos lugares, ¿no? Que está presente. Sí. Y rescatarla, ¿no? Porque a veces pasa de largo sin uno poder observarla, mirarla, deleitarse. Como vos bien decís, no solo leyendo un poema, sino también viendo la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Ciertos actos de la naturaleza que nos envuelven y que nos dan esos bríos y esa alegría de estar presente allí. Así es, a veces contemplando esas cosas que
uno a veces se permite, ¿no? En este trajinar diario que uno anda corriendo de un lado para el otro, y a veces se permite parar un poco y mirar y decir, ah, pucha, hay tantas cosas bellas, ¿no? Como para observar, y uno va tan rápido, ¿no? Así es, ese detenerse y gozar. Así es. Hablando de gozar, bueno, el viernes pasado realmente disfrutamos mucho, nosotros, el público que acompañó el encuentro número 532 del ciclo literario Antonio Aliberti, con poetas que estuvieron presentes como recordame, a ver, Carlos Dariel, María Rosa Maldonado y Sabrina Utach, una joven poeta, 3 registros diferentes, 3 diferentes generaciones, y un poco esta mística que tenemos en el ciclo, justamente de poder hacer un muestreo heterogéneo de lo que es la poesía contemporánea. Claro, quizás con estas diferentes estéticas, pero que todas válidas y relevantes, ¿no es cierto? Claro, sí, esa es la idea. Después nos acompañó Susana Aguad, que leyó unos microrelatos, unas breves narraciones. ¿Vos a quién recordaste, Nora? A Gil de Saavedra, un poeta también muy interesante, español, que... Ah, de Viedma, tenés razón, menos mal que hay una observación acá. Que lo tengo acá, Paco, sí, Gil de Viedma. Bueno, me confundí. Un poeta que nació en España y que realmente conmueve leerlo. Y después tuvimos también la presentación de un libro, ¿no es cierto? Sí, tuvimos un breve diálogo, pero también alguna lectura del último libro de nuestro querido amigo Marco Silver, Campo Minado, que es una publicación que recién acaba de salir, y realmente Marco es un gesto que nos alegra mucho, inusual en estos días, ¿no? Pero que a los que componemos Generación Abierta nos da alegría. Una alegría particular, sí, ¿no? Sí. Porque de pronto presentar un libro, vender libros, es decir, los fondos de la venta de este libro quiero que vayan para colaborar para el próximo número de la revista Generación Abierta. Como decíamos en público el otro día, ¿no? Es para aplaudir porque son hechos muy poco frecuentes, ¿no? No sorprende lo de Marcos porque lo conocemos hace muchos años y sabemos de sus valores, sabemos muy bien, es uno de los poetas de la generación del 60, una generación muy acostumbrada a los hechos colectivos, claro. a los grupos cooperativos. Entonces, bueno, viene de ahí también la cosa, ¿no? Y justamente en estos días de tanto individualismo, nos alegra mucho realmente. Así es, bueno, y aparte, como vos dijiste, es uno de los grandes voces, ¿no? Una de las grandes voces de la poesía, Marco Silver, así es. También hay que decir que la revista Generación Abierta sigue en venta, ¿no? Que la presentamos hace poco tiempo y que hay artículos muy interesantes. Sí, tenemos que ir desgranando otros artículos, algunos Adriana ya ha ido comentando. De educación van a venir Alicia Neira y voy a convocar también a Gabriel Guranik, así que próximamente seguro en alguno de los programas los vamos a tener presentes. Bárbaro. Bueno, Paco, nos despedimos, estamos cerrando el programa, te agradecemos mucho como siempre. Gracias a ustedes. Y ya después nos irás contando cuál será tu próxima nota. Cuál será la próxima nota. Qué bueno eso, pronto lo averiguaremos. Bueno, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Y buen viaje allá para España. Bueno, ya les hablaré desde allá también. Bueno, nos vamos hasta el próximo martes. Le agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos, amigos, hasta el martes próximo, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la ciudad